Buenas tardes. No hay ánimo. Buenas tardes. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de los conflictos entre los hermanos. La Biblia dice, y conflicto entre los hermanos es más tenaz, más duro, más rígido, más cerrado que candados de alcázar. O sea, era como una especie de caja fuerte. O sea, cuando hay conflictos entre hermanos, tiene que venir siempre una fuerza mayor que medie para solucionarlo. Usted ve que entre Filemón y Onésimo, producto de que Onésimo había creído en Jesús, ¿verdad? O Filemón también, pero hay un conflicto allí porque uno defraudó al otro, robó, y tiene que venir un Pablo a interceder para que ese nudo se logre romper. Y vemos que desde el Génesis hay un hombre llamado Jacob, que fue el patriarca que tuvo ¿cuántos hijos? 12 hijos. Pero él tuvo uno de los menores, que fue el primogénito por la esposa que más amaba, que se llamó José, porque el menor realmente fue Benjamín. Pero dice que cuando él mandó a José a que fuera a ver cómo estaban sus hermanos con el cuidado de las ovejas, José ve que sus hermanos no caminaban bien o no hacían las cosas correctamente. Y dice la Biblia, versión Reina Valera, e informaba a José de la mala fama de sus hermanos, o sea, que estaban haciendo las cosas chuecas o torcidas. La versión Chita dice, y trajo José informe malo del comportamiento de sus hermanos. ¿Cuál era el comportamiento de sus hermanos? Ya sabemos que, por ejemplo, Rubén acostumbraba a fornicar, Judá buscaba ramera, y Gad también frecuentaba ramera, porque si no, ¿cómo nació Jefté de una ramera? ¿Y cómo fue que Judá se acostó con la nuera creyendo que era prostituta? ¿Y cómo fue que Rubén se acostó con la concubina de su papá? O sea, eran dados a la promiscuidad sexual. Entonces, esa era parte de la mala fama. ¿Cuál era la otra parte de la mala fama? Mataban las cabritas, con el dinero frecuentaban prostitutas en Dotán. Cuando dice él fue, yo escuché que ellos se fueron hacia Dotán, era porque le metían mentira al papá. Cuando ellos le dijeron al papá, mira, reconoce esta túnica que está manchada de sangre y rota, ¿no será que lo devoró una fiera? Era que ellos acostumbraban a tomar parte del ganado del papá, lo vendían y con ese dinero pagaban el precio de una prostituta. O sea que ya ellos traían una mala reputación allí. Pero la Biblia está muy llena de que siempre va a haber conflicto. Dice que cuando José llegó a ellos y ellos lo reconocieron desde lejos, dice que pensaron mal contra él, pensaron matarlo y tirarlo en una cisterna. Entonces vemos allí el primer conflicto, ¿cuál? Venganza, odio, destruir a una persona. Pero ese no es el primer incidente. El primer incidente no comienza precisamente entre Caín y Abel. ¿Y quién eran ellos? ¿No eran hermanos? ¿Y qué fue lo que hizo Caín con su hermano Abel? Se levantó, tuvo envidia, ¿y qué hizo? Lo mató. ¿Y qué dice la Biblia de David? David no tenía 7 hermanos y ninguno de ellos calificó para ser el ungido de parte de Dios. ¿Y qué dice ellos? Que si ellos se llenaron de envidia, y cuando David va al ejército con unos quesitos a saber la situación de la guerra y para cumplir el encargo del papá, ¿qué le dice su hermano? Fuera de aquí, vete de aquí, vienes estrépito, yo sé que tú lo que eres un curucutero, un estrépito, y lo ahuyenta. Es decir, que la Biblia está llena. ¿Y qué podemos decir de Sansón? Sansón viene y dice que sus hermanos, los jueces de Judá, vinieron hasta él en la cueva que está en Leí, lo tomaron, lo amarraron y él dijo, pero por favor no me mates. Y ellos dijeron, no te mataremos, solamente te entregaremos en manos de los filisteos. ¿Y cuáles eran los enemigos más grandes de Israel en ese momento? Los filisteos. Y muchas veces ese cuadro que vemos allí en la Biblia, que hermanos entregan a hermanos, lo vemos en el ministerio. ¿Usted cree que no habrá zancadillas en el ministerio? Por supuesto que sí. ¿Sabe lo que me dijo un ministro grande del Señor? No voy a decir su nombre por respeto, me dijo Marco Miranda. Cuando Dios te coloque y te lleve de donde te vaya a llevar, nunca le metas zancadilla a nadie. ¿Sabe por qué él me dijo eso? Porque a él le metieron zancadilla. Me dijo, nunca seas un facturista, nunca seas un revanchista, porque con él fueron revanchistas. Él pudo haber llegado a la presidencia nacional de una organización, pero nunca pudo llegar porque hubo gente que se encargó, hermanos en la fe, de que él no peleara. Les cerraron el camino. Pero ¿sabe por qué no se cerraron? Porque como él venía de las filas de la guerrilla, como él venía de las filas de la revolución, como él venía de fila, pero no dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. No. Pero estos otros hombres que también son del Señor, como nunca levantaron un fusil, como nunca se llenaron las manos de sangre,
entonces calificaban que este era menos digno de ocupar alguno de estos puestos. ¿Me entienden? Es verdad, a lo mejor nunca se llenaron las manos de sangre, pero a lo mejor tenían otras cosas. Algunos vendían de brujería, algunos vendían de prostitución, algunos de inmoralidad sexual, algunos, es más, yo he conocido algunos que eran delincuentes y hoy en día son altos líderes del Señor y se consagraron al Señor, pero venían de ser delincuentes, ampones en la autopista, atracaban, otros no atracaban en la autopista, otros se iban por otro estado, solo que Dios en su gracia los llamó, los limpió, los santificó, los colocó en un ministerio y los ha honrado y han llegado a ser hombres importantes en el Señor. Pero conflictos en el ministerio lo vamos a ver. ¿Cuánta gente no hay que por sacar a otro del camino le hace una jugarreta como le hicieron sus hermanos? ¿Sabe lo que dijeron los hermanos José? Dijeron, matémosle y echémosle en esta cisterna, dijeron ellos, y contémosle a nuestro papá que alguna vez, que alguna broma lo mató y lo destruyó, y vamos a ver hasta dónde llegan sus sueños. ¿Qué te quiere decir eso? Que hay gente que puede estar en los caminos del Señor, que puede ser ministro o no ministro, que el diablo lo puede usar para matar tus sueños. ¿Qué te quiero yo decir? Lucha por tus sueños, trabaja por tus sueños, por lo que Dios te ha dado, por lo que Dios ha puesto en tu corazón. Si tú crees que tú vas a ser una doctora que va a servir con lo que Dios te ha dado, sirve con eso al Señor. No necesariamente tienes que ser una mujer de altar, porque nosotros creemos que el ministerio es nada más altar. No, Nehemías nunca estuvo en ningún altar, nunca ministró diezmo, nunca ministró ofrenda, nunca ministró santa cena, pero Dios lo usó con la sabiduría que Dios le dio. Y Daniel lo mismo. Yo no veo a Daniel nunca ministrando un culto de escuela dominical. La Biblia no me lo deja ver, pero deja ver que lo usó como un profeta y como un estadista, como un político relevante e importante. ¿Ve? Pero siempre vamos a ver en el camino del Señor el bien por un lado, ¿verdad que sí? Pero gente que si se descuida, el diablo lo usa y va a crear conflictos entre hermanos. Entonces no te sientas mal ni te incomode si hay gente que, como los hermanos de José, quiere quedarse con la túnica. Lo que Dios ha determinado para ti va a ser para ti y nadie te lo va a quitar. Pero ellos se pelearon por la túnica, pero al final ninguno logró el lugar que le correspondía a José, porque la asignación que cada uno, Dios nos ha dado a cada uno, es única. Entonces lo que tenemos que valorarlo y trabajar por ese lugar con el cual Dios nos va a poner. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Amén.